Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, el Señor los bendiga grandemente. En este día, Día del Señor, Día domingo, Día del Señor, transmitiendo desde aquí la ciudad de Mar del Plata hacia toda la República Argentina y los países limítrofes y también lugares en España, Estados Unidos, todos aquellos que nos sintonizan domingo a domingo para tener un tiempo con lo que es la palabra de Dios. Así que Dios los bendiga grandemente en este día. Espero que estén bien, espero de que hayan pasado bien esta tormenta. Sabemos de que hizo muchos destrozos en toda la ciudad y bueno, hay muchas personas que se han quedado sin su casa, sin el techo, sin luz, sin internet, así que esperemos que tengan internet para poder sintonizarnos y que todos estén bien, que todos estén bien, que no hayan sufrido ningún accidente. Gracias a Dios por ahora, de todos los contactos que tenemos, ninguno ha sufrido, sino más que por ahí un corte de luz y algo así. Pero hay muchas familias que en este día han quedado sin nada, muchas familias que se le han volado los techos, se le han caído la casa, todo. Así que esperemos de que realmente la misericordia de Dios esté sobre la vida de estas personas, y que bueno, que realmente el gobierno, la municipalidad, defensa civil les pueda estar dando una mano porque debe haber algunos evacuados, por lo que habían dicho en las noticias de aquí en la ciudad. Así que bueno, así que aquí estamos una vez más y los saludamos en la paz del Señor. Mi esposa aquí al lado también los va a saludar. Amén, amén. Momento. El Señor les bendiga, hermano. Buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga grandemente. Sí, ojalá estén bien todos ustedes y bueno, hayan pasado estos días de viento. Bueno, no todos por ahí tienen la seguridad de un techo seguro. Así que bueno, rogamos a Dios por todos ustedes para que estén bien y bueno, y aquí estén ahí, hayan preparado este tiempo para escuchar la palabra de Dios, para poder compartir con ustedes, ¿no? Ustedes desde sus hogares, nosotros desde nuestro hogar, en estos tiempos difíciles, ¿no? Siempre hablamos con otros hermanos, con otros pastores, el tema de volver a las reuniones presenciales. Sabemos que hay algunos hermanos que ya han vuelto en los barrios, pero bueno, aquí en el centro no es tan fácil tener reuniones presenciales, se complica un poco más que en los barrios, ¿no? En los barrios por ahí es menos cantidad de gente, entonces por ahí a lo mejor van el domingo a la mañana, hacen 2 reuniones y entre los de la mañana y los de la tarde más o menos pueden tener 2 reuniones por domingo y se complica, pero no podemos tener las personas en un local o en un lugar chico sin mantener el distanciamiento, ¿no? Porque es el protocolo. Y es mucha responsabilidad, como siempre decimos, para nosotros como siervos, tener la iglesia abierta en estos tiempos y que alguna persona se pudiera enfermar y pasar algo. Es mucha responsabilidad para nosotros y bueno, hemos estado 1 año y pico y sí, sabemos que cuesta adaptarse a esta forma de iglesia, ¿no? Pero tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar todo esto, ¿no? Se está hablando mucho de una iglesia virtual, pero bueno, nos resistimos a que sea así, ¿no? Porque siempre hemos estado como cuerpo de Cristo, como familia, todos juntos, y al terminar las reuniones podíamos tener charlas con los hermanos, poder orar por ellos, poder abrazarlos, poder darle la mano, y todas esas cosas se extraña realmente, se extraña, y no es lo mismo, porque así, qué sé yo, vía online es algo frío, ¿no es cierto? No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero es como que cuesta más, ¿no? Cuesta más, aunque el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo ministra, pero hay que realmente el resto de la semana estar en comunión con Dios para no perder, para no enfriarnos, ¿no es cierto? Realmente, ¿no? Porque a veces es como cuando usted va solamente los domingos a la iglesia y después en la semana se deja de comunicar o no ve a ninguno de los hermanos ni nada y se pierde un poco el hilo, ¿no? El hilo de la palabra, el hilo de las reuniones. Esto es más o menos lo mismo, ¿no?
Pero el tema es que a veces cuesta tener comunión con Dios en nuestra casa. Así que, pero bueno, nada que Dios no pueda solucionar en algún momento y podamos estar todos juntos. Así que yo voy a ir compartiendo esta transmisión. Usted también la puede compartir en sus redes, a sus grupos, a sus hermanos de la fe. Vamos a ir a compartir un poquito en algunos grupos. Y en un ratito ya vamos a estar orando para comenzar la palabra. Ojalá ore por el pastor acá porque está con una disfonía y bueno, por ahí se puede ya quedar sin voz. Así que ore ahí, cuando vayamos a orar, ore también por él para que Dios le aclare la voz y pueda predicar, ¿no? Así que bueno, yo voy a compartir mientras que usted sigue charlando un ratito con mi esposo. Amén, amén. Saludamos a la hermana Susi Bellini, a Claudia Saro, a Tito Sánchez. Amén. Y a todos aquellos hermanos que si están ahí conectados, saluden, así sabemos quiénes son para saludarlos. Y sí, bueno, estos cambios de temperatura, bajó mucho la temperatura en toda la semana y realmente en mi trabajo este galpón es muy grande y realmente se siente mucho el frío, ¿no? No es como si usted está en una oficina o un lugar está con calefacción o está en su casa, que bueno, se puede arrimar al calefactor. Allí en la empresa hay que trabajar, es cierto, y el galpón es grande, o sea, el abrigo es el abrigo que nosotros tenemos, pero igual, mucho abrigo no nos podemos poner porque no nos podríamos mover si tuviéramos con campera y todo. Entonces, el abrigo es el suficiente como para no helarnos, pero creo que he sufrido en estos días de temprano las heladas grandes que ha habido y me ha afectado la garganta. Y eso que no estuve hablando mucho en la semana, ¿no? Si bien uno se cuida para este día, pero el clima es así, ¿no es cierto? Y bueno, he tomado algunos medicamentos, unos corticoides porque estaba mucho más afónico. Y bueno, trataremos de poder decir todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón y poder decirlo con la voz clara, para que usted pueda entenderlo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama frutos de arrepentimiento. Y es una linda palabra donde el Señor nos va a hablar a nuestro corazón y de cómo debe ser. Sí, si mi nieta está con laringitis. Bueno, yo siempre soy de agarrarme faringitis. Y cuando te agarra faringitis, es un proceso que no podés mejorar, o sea que sigue así. Y bueno, hay que esperar nomás. Hay que esperar que pase el tiempo. Así que, como les decía, el tema de hoy, que habla del arrepentimiento y habla de la forma de vida de un arrepentido, de cómo tendría que vivir, cómo serían sus actitudes y cómo debe manejarse ante la sociedad una persona de que ha conocido al Señor y bueno, se ha arrepentido de sus pecados y bueno, y ha decidido cambiar de vida. Entonces aquí vamos a ver en distintas partes de la palabra, tenemos unos pasajes en el Nuevo Testamento y hay un par en el Viejo Testamento que también vamos a centralizar una historia de un rey, el hijo del rey Ezequías, Manasés también, que es lo que pasa cuando hay un verdadero arrepentimiento. Porque también tenemos los clásicos, ¿no es cierto? Que el clásico más común que nosotros conocemos de un arrepentido es David, pero siempre hablamos de David. Y dicho por muchos estudiosos de la Biblia, el rey Manasés, rey de Judá, hijo del rey Ezequías, es un símbolo del verdadero arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento realmente de un hijo de Dios. Saludamos al hermano Walter, Dios te bendiga, Walter, a vos y a toda tu familia. Y bueno, vamos a tomarnos un momentito de oración, así ya comenzamos con la palabra, y bueno, vemos que el Señor nos tiene preparado
en este día. Amén. Amén, amén. Dios lo bendiga. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti en este día. Te damos gracias por nuestras vidas, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque la iglesia, Señor, en estos tiempos, Padre, Señor, se ha despertado en oración, Señor, a pesar de la pandemia y a pesar de que sea un tiempo difícil para toda la humanidad, Señor, la iglesia, Señor, por ahí está entendiendo, Señor, que en este tiempo es cuando más nos tenemos que tomar de tus manos, que nos tenemos que tomar de tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso necesitamos en este día, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, esté en este lugar, esté en la vida de cada uno de mis hermanos, allí en sus hogares, que tú, Espíritu Santo, comiences a ministrar. Señor, queremos pedirte perdón, Señor, si en algo te hemos fallado, si hemos pecado contra ti, contra tu Espíritu Santo, si hemos ofendido de alguna forma, con intenciones, con actitudes, Señor, o con pensamientos, Señor, a tu Espíritu Santo, nos arrepentimos de corazón y te pedimos perdón, Señor, por cada uno de esos pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Te pedimos que nos limpies y que limpies nuestras vestiduras, que purifiques, Señor, nuestro cuerpo, que purifiques nuestra mente, nuestros pensamientos, para que realmente, Señor, tú continúes la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, y que esa palabra, Señor, sea bien atesorada, Señor, realmente podamos ser edificados a través de esta palabra. Señor, esta palabra nos sea revelada a cada uno de nosotros, Señor, en todas nuestras áreas, Señor, de nuestro corazón, de nuestra alma. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que bendigas la vida del pastor, Señor. Bendice a tu siervo, Señor, toma control de sus cuerdas vocales, Señor, de esa faringitis, Señor, que él tiene, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdale, fortalécelo en este tiempo para que él pueda, Señor, llevar adelante en este horario, Señor, este tiempo que hemos separado para ti, Señor, para honrar tu nombre, para bendecirte, porque necesitamos de ti, Señor, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos palabras, Señor, que nos renueve, Señor, que nos fortalezca, Señor, que nos saque del letargo, Señor, si estamos dormidos, Señor, que nos despierte, Señor, y si estamos despiertos y atentos, Señor, que tú puedas levantarnos en esta hora y puedas transformar, Señor, nuestras vidas, puedas llamarnos, Señor, al ministerio. Hay muchas personas que van a ser llamadas al ministerio en este tiempo, más que nunca, Señor. En el nombre de Jesús también pedimos que tu Espíritu Santo esté tocando las vidas, esté sanando, esté restaurando, Señor, esté liberando, Señor. Sabemos que allí en los hogares hay personas que van a recibir liberación, Señor. Señor, se van a romper, Señor, las ataduras, las ligaduras, las tinieblas van a tener que retroceder en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque tu Espíritu Santo es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte, Señor. Él venció la muerte a través de tu Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que cayó allí en el Pentecostés, Señor, cuando la iglesia comenzó, Señor, y ese mismo Espíritu está aquí en esta tarde, Señor. Por eso te damos toda la gloria y la honra, Señor. Rechazamos y resistimos todo ataque, Señor, que viene en nuestras mentes, Señor, toda dolencia, toda peste, toda plaga que quiere venir a nuestros hogares, a nuestra familia. Señor, resistimos y rechazamos, Señor, todo ataque, Señor, toda distracción, Señor, todo bloqueo mental, todo aquello, Señor, que el enemigo puede poner en nuestros corazones, como la duda, la incredulidad, las confusiones. Señor, saca, Padre, saca de la vida de mis hermanos todo eso, Señor, y declaramos victoria en este día, Señor. Señor, dejamos este tiempo en tus manos para que tú hagas como a ti te agrada, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes a todos los Hermano hermanos. Sergio, Dios te bendiga. Saludamos a la hermana Natacha. A Natacha, Dios te bendiga. Bendición, Natacha, hermano. Grandemente. Irene, Dios te bendiga, Irene, grandemente en este día. Bueno, espero que estén bien, con estos días fríos, de muchísimo viento. Realmente hemos visto en la ciudad de Mar del Plata un temporal de viento muy fuerte y ha dañado muchas cosas en Mar del Plata y ha dejado a muchas familias
sin techo y bueno, y sin luz y montones de cosas. Son muchos problemas. Esperemos de que el Señor los ayude y los siga guardando y que les pueda dar cobijo a aquellos que se han quedado sin un techo. Ya hemos visto que bueno, que Defensa Civil se está ocupando, así que bueno, muchos de ellos han sido reinstalados en otros lugares para poder estar cobijados en este tiempo. Así que le agradecemos a Dios porque no se ha perdido ninguna vida. Eso es muy bueno. Así que damos gracias a Dios por todo. Bueno, hermanos, yo lo voy a llevar al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 8. Discúlpeme de que espero que salga clara la voz, aunque no tengo mucha voz, yo ya estaría gritando. Dice, me decían, vos gritás mucho. Y a veces uno no se da cuenta. Y hay formas de modular la voz y todo, de la respiración. Yo tengo problemas también en lo que es mi tabique. Tengo el tabique desviado, bueno, me cuesta respirar por el tabique. No le doy importancia, no me ha molestado, pero en esta instancia sí te molesta, porque no te deja respirar bien. Entonces uno respira por la boca y al respirar por la boca el aire no se calienta y usted respira el aire frío y se juegan las cuerdas, se estropean las cuerdas vocales, la garganta se irrita y todo eso. Y para nosotros es una herramienta la voz, es una herramienta la voz porque somos voceros, somos predicadores, voceros, siervos de Dios, siervos inútiles diríamos, ¿no? De un Dios grande y poderoso. Así que lo invito allí que abra su Biblia. Vamos a estar viendo varios pasajes para que usted los vaya buscando. Vamos a estar viendo Mateos, capítulo 3, verso 8, Colosense, capítulo 3, verso 5 al 17. Vamos a estar viendo Efesios 4, Santiago 4, 2 Corintios 7, Isaías 55, 7 y 2 de Crónicas 33, 10 al 13. Amén. Amén. Vamos a estar orando, Claudia. Ya la voy a anotar. Amén. Clara. El Señor haga una obra en la vida de Clara. Y bueno, y nos vamos a centrar en estos pasajes para ver de que lo que vamos a hablar hoy no es ocurrencia mía, sino es algo que Dios lo ha escrito a través de los escritores de la Biblia, influenciado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el escritor verdadero de la Biblia, aunque usó a hombres, como hoy sigue usando a hombres para predicar el Evangelio, y Él es el que ha usado a hombres para escribir su bendita palabra. Y aquí vamos a, el capítulo 3 es un vistazo al breve paso del profeta Juan el Bautista, siendo de que su aparición fue una aparición fugaz y tuvo una muerte bastante terrible. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que no habría profeta como Juan el Bautista. Mire que hay grandes profetas, pero dijo que no se iba a levantar otro profeta como Juan el Bautista. Y por los grandes estudiosos, aquellos que estudian mucho la palabra de Dios y manejan todo lo que es la historia bíblica. Saludamos a hermano Jorge Baldini, el evangelista Jorge Baldini. Amén, Dios te bendiga grandemente. Amén. Y gracias a Dios por estar. Y vemos que el profeta Juan el Bautista se podía decir que fue uno de los últimos profetas con oficio de profeta. Y eso siempre lo aclaramos nosotros, que a veces cuando veneramos y seguimos y perseguimos a los profetas de este tiempo para que nos digan qué es lo que nos va a suceder, nuestro futuro y nuestro final, y a veces hacemos mal porque nosotros subimos a un pedestal a alguien que no tiene que estar en ese lugar. Acuérdense de que el oficio de profeta en este tiempo no es visible, sino que el oficio de profeta se terminó. Lo que queda ahora es la palabra profética. Digamos que se le puede llamar profecía, aquella
palabra profética que trae una persona, que trae una palabra profética sobre otra persona, sobre una nación, sobre un país, pero tiene que decir con lo que dice la Biblia. Y no puede profetizar algo que ya está establecido en la Biblia. ¿Por qué? Porque el profeta en el Antiguo Testamento era la dirección de la iglesia. ¿Por qué? Porque no había esto. No había Biblia. Entonces se manejaban por las profecías en el Antiguo Testamento hasta los primeros siglos, cuando se empezó a divulgar lo que era la palabra y empezaron a aparecer los primeros escritos. Entonces ahí ya el oficio de profeta no era necesario. ¿Por qué? Porque la profecía más certera ya estaba escrita. La palabra de Dios es la profecía más certera. Ahí está todo lo que usted necesita saber del pasado, de su presente y de su futuro. Es diferente cuando viene el Espíritu Santo y trae sobre alguna persona una palabra profética sobre la persona especialmente, y entonces ahí sí, pero no el oficio de profeta no, ¿sí? La palabra profética, Dios puede usar a cualquier persona que tenga el Espíritu Santo para traer una palabra profética. No es solamente el élite de los profetas, ¿no? Porque hoy hay muchos profetas que son de élite, y se cansan de profetizar solamente bienaventuranza, siendo de que la mayoría de los profetas que nosotros conocemos no eran de ese tipo. Y aquí vemos a Juan el Bautista. Fíjense, si no es diferente a los profetas que nosotros conocíamos. A los profetas que nosotros conocíamos en el Viejo Testamento. Porque Juan el Bautista, ahí da a entender cuando habla, fíjense, en el capítulo 3, que es la parte de la palabra que nosotros vamos a traer en este día, que es el verso 3, el capítulo 3, verso 8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y nosotros aquí estamos viendo al profeta Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no era, categorizado de los profetas como de este tiempo, ¿no? De que siempre decían: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, hay un gran ministerio sobre tu vida, vas a ser un gran siervo de Dios, vas a ser un predicador, y no sé cuántas cosas más que escuchamos en estos tiempos. Fíjense, dice el Juan el Bautista, refiriéndose a la secta de los fariseos y los saduceos que venían en ese tiempo, pero venían más para espiar y ver. ¿Por qué? Porque se había levantado alguien que venía a decir de que venía alguien que iba a ser el Mesías, el rey de Israel. Entonces ellos estaban ya con sus cosas armadas y no querían que viniera nadie a estorbarle el negocio que ya habían armado, porque lo que tenían los fariseos era un negocio bien armado. Dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué pasaría si un profeta hoy viniese a predicar a una iglesia y de repente dijera: generación de víboras? Y capaz que se levantan y se van, ¿no? Generación de víboras, ¿qué hacen? ¿A qué han venido aquí? Y eso es lo que le decía el profeta Juan el Bautista, ¿no? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué hacen acá ahora? ¿Por qué le decía eso a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista en el verso 9 dice: y no penséis. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista discernía, así como el Señor Jesucristo discernía los corazones de los fariseos. Juan el Bautista tenía ese discernimiento, porque era movido por el Espíritu Santo. Dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. No, porque ellos no recibían otra cosa. ¿Se acuerdan cuando le decía Jesús de que ellos
eran prisioneros y de que eran esclavos. Y ellos le dijeron, no, hijos de Abraham somos, no somos esclavos. Pero eran esclavos de sus pecados, eran esclavos de la desobediencia. Y dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado de los testigos de piedra? Que el Señor Jesús dijo, si ellos se callasen, aún las piedras hablarían. Y aquí Juan el Bautista dice lo mismo, que si Dios tuviese que levantar hijos de Abraham de las piedras, estaba diciendo que no era nada fuera de lo común ser hijo de Abraham, que Dios podía levantar hijos de Abraham de las piedras, que podía sacar hijos de Abraham de un pueblo que ellos no pensaban. Y así fue lo que hizo, porque el Señor dijo que había otro pueblo, el Señor Jehová hablaba de que había otro pueblo, que iba a ser pueblo de él, y el pueblo gentil, nosotros. Entonces, aquí Juan el Bautista le está diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque él veía en los fariseos y en los saduceos, ¿qué veía? Que no había arrepentimiento, que era solamente el ir a ver qué estaba haciendo, y por ahí se podían bautizar, pero no había arrepentimiento. O sea, había hechos que demostraban que no había arrepentimiento. No había arrepentimiento en los fariseos. Ustedes ven, cada vez que se confrontaba Jesús con ellos, ¿qué pasaba? En ellos no había arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando apedrearon a la mujer? Querían apedrear a la mujer y Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Jesús conocía los corazones. Conocía profundamente los corazones de cada uno de ellos, de cada ser humano. Conoce el Señor los corazones. Y los frutos de arrepentimiento no se veían en los fariseos ni en los saduceos. Ellos pensaban de que porque eran hijos de Abraham, ellos no tenían que arrepentirse de nada. Pero la diferencia estaba en el arrepentimiento. O sea, muchos de ellos vinieron a bautizarse, pero no porque había arrepentimiento en ellos. Acuérdense que Juan el Bautista le dice, bueno, que el que viene detrás de él es realmente el que los va a bautizar con espíritu y fuego, Espíritu Santo y fuego. Es el que iba a cambiar las revelaciones, es el que iba a cambiar el espíritu de las personas a través del Espíritu Santo, que necesitaban el Espíritu Santo para poder llegar a un legítimo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que pasan hoy por las iglesias se bautizan y son miembros de la iglesia, y ¿sabe qué? Hay muchos que no están convertidos. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y ahora vamos a ver lo que es el arrepentimiento. Vamos a ir a Efesios 4:17. Mi esposa lo va a leer. Efesios 4, 17 al 32. Al 32 Dice así la palabra del Señor, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andáis en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo cosas con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Mire, más claro imposible, más claro imposible. Aquí habla de lo que no tenemos que hacer y cuáles son los frutos del arrepentimiento, lo que hablaba Juan, cuando él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que tu vida sea realmente un ejemplo y que puedas dar fruto de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no solamente habla del arrepentimiento personal y del perdón de pecado. Por nosotros, cuando nos vamos a entregar al Señor, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, al ser confrontados con la presencia de Dios, quedan a la vista de todo, a la vista de Dios, todas nuestras falencias, todos nuestros errores, nuestros pecados. Nos sentimos culpables, encadenados, mal, un desastre, nos sentimos vencidos, avasallados, y tan mal nos sentimos de que realmente necesitamos que nuestra vida sea cambiada. Entonces vamos al Señor, venimos a Cristo, y en nosotros tiene que haber arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reconocimiento del pecado no tiene que quedar solamente ahí. Porque muchos dicen, bueno, Señor, yo reconozco que he pecado en contra de ti, ahora entra a mi corazón y sálvame, ayúdame. Pero si no das ninguna muestra de arrepentimiento, entonces, ¿cómo puede cambiar? Sé que son palabras y son pasos. Uno reconoce el pecado y entonces se arrepiente. Cuando uno se arrepiente de lo que hizo, ¿por qué? Porque vio la santidad de Dios y vemos nuestra miseria. Entonces eso nos lleva a una situación de cárcel, de duda, de estar mal, de estar perdidos, de estar hundidos en el pecado, en la basura, en toda la porquería de este mundo. Eso nos lleva cuando nosotros somos confrontados con Dios. Cuando la presencia de Cristo nos confronta, vemos eso. Entonces decimos, uy Señor, mirá todo, yo al ver la santidad, yo quiero ser una nueva persona, vos querés ser libre, todo eso. Entonces reconoces, te arrepientes. Me arrepiento de todo lo que he hecho y te pido perdón, ¿no es cierto? Y pedir perdón, porque así, ¿no es cierto? Son todos los pasos, ¿no? Que no tengamos en nuestra vida solamente un paso fugaz, porque hoy muchas veces para ganar adeptos y rápido y para tener mucha cantidad de gente, a veces se hacen las cosas por encima de lo que dice la palabra y no se lleva a la persona a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que no sea el hombre. Yo, hombre, ¿qué puedo convencer a alguien de que está en falta? Me va a decir, ocupate de tu vida, porque de mi vida me ocupo yo. Entonces, cuando la persona viene y dice, bueno, yo quiero cambiar de vida, entonces uno lo lleva a la presencia de Dios, lo lleva al contacto con Cristo, a recibir a Cristo en su corazón. Y es el Espíritu Santo el que va a provocar ese choque adentro, que va a romper toda la armadura que tiene, toda la caparazón que tiene. El Espíritu Santo lo va a romper y entonces esa persona se va a encontrar frente a frente a Dios desnuda espiritualmente, porque no va a tener de a dónde apoyarse. ¿Por qué? Porque su vida ha sido perdida. La palabra de Dios dice que el pecado es muerte. Todo aquel que ha pecado está lejos de Dios. Y el que está en amistad con el mundo está en enemistad con Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento en una persona puede llegar
instantáneamente o puede ser progresivo. ¿Cierto? En algunas personas el arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento es instantáneo y progresivo. Entonces una persona que recibe a Cristo y se arrepiente y pide perdón, entonces el fruto del arrepentimiento aflora. ¿Cómo aflora? Fíjense, airaos pero no pequéis. Uno se puede airar, Jesús se airó y agarró el látigo y lo sacó a todo, carpiendo del templo. No pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que, si nosotros pecamos y nos airamos, y hay un enojo en nuestra vida, le estamos dando lugar al diablo. El diablo entonces tiene un portón abierto para influenciarnos. El que robe no robe más, sino que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga para compartir con el que padece necesidad. O sea que el ladrón no puede seguir siendo ladrón si ha conocido a Cristo. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Él se arrepintió y dijo, yo te digo que desde el día de hoy estarás en el paraíso conmigo. O sea, ¿por qué? Porque Jesús vio un arrepentimiento verdadero en ese ladrón que estaba allí colgado en la cruz. Siendo que el otro tuvo la misma oportunidad, pero la necedad y el orgullo lo llevó a la perdición. Ninguna palabra corrompida. Esto no solamente habla de malas palabras, de insultar, sino habla de la corrupción. La corrupción puede manifestarse en montones de cosas. En una herejía, en estafas, en estafar a alguien, en mentir. Salga de vuestros labios, de vuestra boca, sino que sea buena, dice, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias, dice, gracias a los oyentes. Que nuestras palabras sean buenas para que el oyente, usted, pueda hallar gracia, y que Dios pueda trabajar en su vida. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, porque todo eso que pasa contrita al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Que nosotros no contristemos y rompamos ese sello con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Hay creyentes que llevan años en la iglesia, pero tendrían que avisarle a la cara de que han cambiado. Porque a la cara y a su forma de hablar y de actuar, porque viven amargados. Están amargados por todo. O sea, son hijos de Dios. Tienen la esperanza de la vida eterna. Tenemos una esperanza tan provechosa para nosotros. Y hay gente que vive amargada. Y la raíz de amargura te lleva a perder la fe y la esperanza. Y al estar siempre mal, una persona amargada toma malas decisiones. Yo no te digo de que andes sonriéndote todo el día, pero tenés que saber una cosa, que problemas tenemos todos, pero más problemas tienen los que están afuera. Los que están afuera tienen más problemas que nosotros, porque no conocen a Cristo. Y realmente eso sí tienen problemas, porque se están yendo al infierno. Gloria a Dios por aquellos que anuncian el Evangelio y que pueden darle una salida a aquellos que no tienen una salida. Entonces, ¿por qué vivir amargado si estás en Cristo? Entonces quiere decir de que no ha habido arrepentimiento, porque el fruto del arrepentimiento es ese, la paz, el gozo, la felicidad de pertenecer al reino de Dios. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ira, gritería. Hay gente que todavía sigue viviendo su vieja vida. Gloria a Dios, aleluya en la iglesia, y los platos voladores vuelan en la casa, los insultos, los malos testimonios. Claro, malos testimonios, pero de avergonzar a su esposa, a sus hijos, de tratarlos mal, de violencia psicológica, y tal vez en la iglesia es un predicador, es un santo, pero en la casa deja mucho que desear. No solo en la casa, sino con los vecinos, está todo el día gritando, dice, va a la iglesia, es lo primero que dicen. Entonces, el fruto de arrepentimiento no es solamente porque se le antoje a Juan Calvo, es porque Dios lo dejaba como regla
para poder ser libres. Si no hay arrepentimiento, no hay libertad verdadera. Y si no hay libertad verdadera, entonces no conocemos a Dios realmente. Antes ser benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándolo uno a otro como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No ser perdonadores, benignos los unos con otros, tener misericordia, cosa que no hay en este tiempo, misericordia y piedad de aquellos que sufren, de aquellos que no tienen a Cristo. Y el arrepentimiento tiene que ser verdadero. Vamos a leer ahora Efesios, ¿no? Santiago 4, del 1 al 10, hermanos, si lo quieren anotar ahí. Dice: la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. ¿No? La amistad con el mundo, ¿no? Eso es lo que está lejos del arrepentimiento. O sea, una persona que no se ha arrepentido y no ha cambiado de vida, y su vida sigue siendo casi en parte, o sea, no deja de ser un religioso, porque nombra a Dios, habla de Dios, dice que tiene relación con Dios, dice que ora, que lee la Biblia, pero su vida deja mucho que desear. Dice: ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, claro. Una persona pasional es una persona que no ha sido restaurada, que no ha sido limpiada, las cuales combaten en vuestros miembros. Los miembros del cuerpo llevan al pecado. Por eso dice que lavad vuestras manos, limpiad vuestras manos los pecadores. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, está hablando del avasallamiento. Y Dios dice: ustedes tienen que pedirme a mí, no querer conquistar a ustedes por sus propios medios. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo siempre va a cometer el mismo error y va a caer siempre en los mismos errores. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo es codicioso. Y el hombre quiere mucho más de lo que Dios le promete. ¿No es cierto? Y Dios, en su tiempo, es el que da. Y a su tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene que ver Él en su vida? Que realmente haya frutos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Volverse. Arrepentirse es volverse atrás, a donde cometimos el error, y allí realmente subsanar el error ese, ¿no? Como podríamos ilustrar como dijo este televangelista tan conocido, el pastor Benny Hinn: estoy arrepentido, dice, de haber predicado tantos años el evangelio de la prosperidad. A partir de ahora empezaré a predicar sana doctrina. Número 1, yo no lo vi nunca predicar sana doctrina desde que dijo eso. Número 2, el arrepentimiento quiere decir volverse atrás y arreglar todo lo que hicimos mal. Restituir. Restituir. Reparar. Restituir. Y él no dijo: voy a vender todas las mansiones y todos los lujos que tengo, que hice con el dinero
del Evangelio de la Prosperidad y se lo voy a dar, no digo se lo dé persona a persona, porque sería muy difícil, pero lo voy a usar para obras de beneficencia, para ayudar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Él dice arrepentimiento por la boca, pero no lo practica. Y eso es igual con todo, no solamente el pastor Beniquín. O sea, estamos hablando de un siervo que dijo que había hecho cosas mal, pero no hubo arrepentimiento verdadero en él. Solamente hubo palabras, no arrepentimiento. Entonces, cuando hay arrepentimiento en una persona, esa persona se vuelve, arregla la situación y empieza de cero. Y su vida tiene que ser emparejada con lo que dice la palabra. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Hay muchísimo cristianismo que tiene amistad con el mundo. Muchísimo. Y yo no lo estoy culpando a usted, ni lo estamos culpando a nosotros. Estamos diciendo que en su mayoría, en un porcentaje muy grande, hay personas que realmente recibieron a Cristo, pero no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque realmente no han cambiado su forma. Yo estaba escuchando estos días a un pastor muy conocido de Estados Unidos decir de que él estaba desconforme con lo que era la música cristiana. ¿Por qué? Porque no había un amplio abanico de arte y de poder explayarse más, porque todo, dice, la música cristiana solo se limita a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. A Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces dice, solamente llegamos, claro, llegamos al pueblo evangélico nada más. Pero entonces ya la mente de esa persona es una mente no del arte, sino comercial. ¿Por qué? Porque él quiere llegar a todo. Él decía, si nosotros cambiáramos las canciones y dijéramos, yo te extraño, yo te anhelo, yo te necesito, pero no lo nombrás a Dios, entonces él dice que él podría llegar a montones de gente, ¿no es cierto?, que no son creyentes. Y el creyente sabe, dice, como sabe que yo soy, se llama Jesús, no le voy a decir todo lo bueno, pero ustedes lo deben conocer, se llama Jesús este cantante, y dice, como ya saben que yo soy cantante cristiano, entonces ya saben que yo se la canto a Dios. O sea, vos querés eliminar el nombre de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo para hacerte más comercial y vender. Escuche, primero esto es simple. Esto es simple y es didáctico. El adorador es para adorar a Dios nada más. ¿Me entiende? No es comercial. No es para que usted lo compre, sino es para que usted aprenda a adorar a Dios. Ese es un adorador. Los demás son comerciales, es arte. Porque él dijo de que el arte de la música, no. El arte de la música es una cosa y lo que es la adoración es otra. Nosotros no podemos mezclar el arte de la música, como tantos cantantes cristianos, con lo que es la adoración. La adoración la puede hacer usted y cantarle con sus propias palabras al Señor y no necesitar de una gran música. Nosotros tenemos música de fondo de personas que cantan, ¿no es cierto? Y de que le cantan a Dios. Pero estos no han sacado el nombre, pero esta persona quiere sacar el nombre, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que en él no hay fruto de arrepentimiento y que se tiene que volver a Dios porque está corriendo peligro de irse y desbarrancar. ¿Cuál nos falta? ¿Segunda de Corintios? Sí, Segunda de Corintios 7, del 9 a 10. 2 textos son. Dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es lo que el propósito de este cantante, ¿no? Amén. Aumentar, digamos, su comercio, negando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, o sea, de que lo que está hablando aquí Pablo, en la segunda carta de los Corintios, que él se gozaba
Dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. O sea que, ¿cómo podemos ser contristados? O sea, claro, cuando alguien tiene... Sí, ese cantante lo dijo. Pero ya sabemos que viene desbarrancando, igual que el otro también muy conocido, ¿no es cierto? Que se han hecho comerciales. Se han hecho comerciales. Pues yo lo que voy a esto. O sea, cuando Dios te contrita es para arrepentimiento. Cuando el mundo te contrita es para muerte, no para arrepentimiento. ¿No es cierto? Una cosa es pena y otra cosa es ser contritado por el Espíritu Santo. Aquí Pablo dice, fuiste contritados para arrepentimiento, porque habéis sido contritados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. O sea que fuiste confrontado para arrepentimiento, para que no te pierdas, para que no pierdas la salvación. Entonces, esa tristeza que sentís es ¿por qué? Porque dentro tuyo hay algo que sanar, hay pecado, entonces necesitas arrepentirte. Y a nadie le gusta, a mí tampoco, que venga alguien y me diga, estás equivocado en esto, estás haciendo mal y te vas a perder. Volvete, arrepentite del camino, no sigas por ese camino, es un camino de muerte. Y no nos gusta a nadie que nos digan, no, mira, tienes que recomponer tu vida. Nosotros creemos de que hacemos las cosas bien y no queremos que otro nos venga a decir que estamos haciendo mal. Porque a veces yo no necesito que nadie venga a decir eso. Pero cuando viene de parte de Dios, vas a sentir el dolor. Pero Él, ¿por qué? Porque Él te arranca lo que está mal y te hace notar lo que está mal para que vos lo saques, y entonces vos puedas realmente arrepentirte de corazón y volverte a Él. Dios necesita que te vuelvas, pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay vuelta. Es muy difícil restaurar una persona si no se arrepiente. Es muy difícil. Muy difícil. Es muy fuerte la obra del Espíritu Santo en una persona para la restauración. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere ser restaurado. El hombre quiere seguir con su vida. El hombre no quiere límites, como este cantante, ¿no? Decía, saquemos a Jesús, saquemos a Dios y al Espíritu Santo de las canciones cristianas, entonces vamos a llegar a más gente. Pero vos estás haciendo un comercio de lo que en un principio fue un don de Dios, que Dios te dio a ti, para alabar a Dios. Es la diferencia entre alguien que alaba a Dios y alguien que canta. Alguien que canta al pueblo, canta a las personas para que las personas le guste. Y ese no es el hecho de la alabanza. Esto funciona verticalmente. Esto es vertical. ¿Por qué? Porque esto es una teocracia. Una teocracia, no una democracia, que todos decidimos cómo es mejor. No, esto es una teocracia. Y es lo que Dios decide. Entonces, ¿cómo funciona la alabanza? Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. La adoración sube a la presencia de Dios. Dios derrama su gracia. Dios derrama su misericordia. Dios derrama su piedad. Dios hace caer la presencia de Dios en una iglesia o en las personas. Pero trabaja así, vertical. Primero Dios. No horizontal. No es que nosotros le cantamos a la gente de la iglesia, a los hermanos. Usted no tiene que cantarle al hermano, voy a cantar esta porque es lo que al grupo de jóvenes le gusta. No. Es alabanza a Dios, adoración a Dios. Entonces eso es lo que hace que la gloria de Dios descienda. Y entonces cuando la gloria de Dios desciende, entonces ahí hay perdón, hay arrepentimiento, hay restauración. A veces los lineamientos a seguir en la iglesia están mal ubicados, están mal, prioridades. Claro, las prioridades están mal ubicadas, ¿no? Vos no podés entrar en la oración si no lo adorás primero, porque la adoración es la que abre las puertas. Después de la adoración a Dios, tiene que haber arrepentimiento, y tiene que haber perdón, arrepentimiento y perdón, arrepentimiento nuestros pecados y perdón de Dios. Entonces podemos entrar delante de la presencia de Dios a través de Cristo. Pero a veces se hacen las cosas diferentes. Y a veces por eso vemos
las dificultades en las iglesias en este tiempo. ¿Por qué? Porque se ha dejado de hacer lo que está ya puesto con anterioridad de cómo funciona el reino de los cielos. No funciona como aquí en la tierra. ¿Me entienden? En la tierra funciona de una forma y en el reino de los cielos funciona de otra. Y eso a veces cuesta insertarlo en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Yo tuve de visita hace mucho tiempo en la cárcel aquí de Batán. Con el hermano, se llama Francisco Ramírez, Francisco Gutiérrez, pero le dicen Paco Marín. Es el encargado de remar. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, de ir a la radio, de tener una charla con él. Es una persona que hace mucho por las cárceles, no solo aquí, en todas las cárceles de todo el país. Es una entidad española, tiene la sede en España, él es español, y tuve la oportunidad de ir a un culto allí en la, no sé si era la unidad 15, me parece que era. Con un grupo de hermanos fuimos y participamos de un culto hermoso, de una alabanza hermosa, mucha euforia, y bueno, después de la predicación que trajo un hermano evangelista, tuve la oportunidad de hablar con los líderes de ahí, ¿no es cierto?, que cada uno tiene tantas celdas y es un líder espiritual, ¿no es cierto?, que es el que lleva adelante la obra mientras no van los pastores de acá afuera, ¿no es cierto? Entonces, hablando con él me decía que, dice, estamos luchando, dice, porque tenemos que ser preparados para ser reinsertados en la sociedad y poder seguir nuestra vida en la sociedad, dice, y es un trabajo difícil. Y entonces yo le dije, mirá, digo, yo creo esto, lo creo yo de mi parte, digo yo, porque yo tuve que ser transformado también. Entonces yo creo que el error que se comete, ¿no es cierto?, en muchos lugares así, es prepararte para reinsertarte en la sociedad, siendo que fue la sociedad la que te metió ahí. ¿Me entiendes? ¿Cómo te vas a reinsertar de vuelta en la sociedad que te metió preso? No por culpa de la sociedad, sino por un error que cometió. Por un error que cometió. O sea, la sociedad te metió preso, vos no podés reinsertarte de vuelta así nomás. Entonces, el dilema ¿dónde está? Que vos, antes de reinsertarte en la sociedad, tenés que ser reinsertado en el reino. Tenés que ser reinsertado en el reino de los cielos, no en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es la sociedad común. Es la sociedad del mundo. Es la sociedad donde reina Satanás. Entonces, si vos vas a ser reinsertado y no vas a ser preparado para estar en el reino insertado primero y después en la sociedad, nosotros, estando fuera de la cárcel, tuvimos que ser reinsertados en el reino para poder vivir en esta sociedad apartado de ella, siendo parte de la sociedad, pero no comulgando con ellos, no teniendo la amistad con el mundo, ¿me entienden? Entonces alguien que está privado de libertad cuando sale, muchas veces cometen los mismos errores. ¿Por qué? Porque no fueron reinsertados primero en el reino de los cielos, en el reino de Cristo. Y esa es la verdad. Porque la persona reinsertada en el reino de Cristo va a salir con otra forma. ¿Por qué? Porque va a salir ya arrepentido de su pecado y va a salir transformado. Entonces el choque con la sociedad, él va a decir, esta sociedad a mí me metió preso porque yo cometí un error. ¿Pero por qué cometí un error? Porque la sociedad misma me llevó a todo eso, las malas juntas, la droga, los vicios, las amistades con el mundo, me llevaron a cometer ese error. Y yo al cometer ese error caí preso. Entonces no podés volver simplemente sin ser transformado a la sociedad. Porque vas a volver otra vez adentro. En algún momento vendrá el enemigo con tus viejos vicios, con tus viejas andanzas, y vendrá, y entonces ahí es donde va a pasar. Sí, es cierto. Es que la misma sociedad te va a seguir, te va a correr. Claro, la condena social. Claro, la condena social te va a seguir juzgando. Claro. Entonces, no podés ser. Es difícil. ¿Y no es cierto? Y decir que tenés que cambiar para ser reinsertado en la sociedad, eso puede ser un preso común. Pero uno que ha conocido a Cristo, primero tiene que ser reinsertado en el reino para que haya una transformación. Y entonces va a haber arrepentimiento. Entonces esa persona va a salir realmente cambiada.
Y no solamente eso, que sale cambiada la persona, sino que Dios, al ver ese corazón arrepentido, comienza a hacer la obra afuera, en el afuera de esa persona, poniéndole buenas amistades, acercándolos a lugares donde personas que van a orar por ellos. O sea, el Señor va cambiando todo su entorno, ¿verdad? Amén. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 33, en breve la historia de Manasés. Manasés, rey de Judá, hijo de Ezequías, del rey Ezequías. ¿Se acuerdan? El rey Ezequías había hecho lo bueno. Ezequías durmió, ¿no es cierto? Y reinó en su lugar Manasés, su hijo, que tenía 12 años. Era un adolescente. 12 años tenía Manasés. Este Manasés no es el Manasés, hermano de Efraín, hijo de José, el príncipe de Egipto. No, no. Este Manasés, hijo de Ezequías, que fue un rey de Judá. Y un rey de Judá, ¿cómo le puedo decir? Era donde Dios fijaba más los ojos. ¿Por qué? Porque la promesa del Mesías era ¿de dónde? De la tribu de Judá. Era de la tribu de Judá. O sea, no salía de otro lado, salía de la tribu de Judá. Entonces Dios tenía puesto firmemente sus ojos sobre los reinados de Judá. Y dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 33, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero ¿qué dice? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea que si aquí podemos ver un paralelismo, sería como Cristo nos vino a nosotros y nos echó todas las porquerías de las naciones, nos sacó toda la idolatría y nos instauró en una vida nueva. Aquí pasó casi exactamente lo mismo. Dice, porque él, fíjese lo que hizo Manasés, porque él reedificó los lugares altos que su padre Ezequías, dice que Ezequías su padre había derribado. O sea, los lugares altos donde adoraban a cualquier dios, de todas las regiones que había. Dice, levantó altares, ¿a quién? A los Baales. E hizo imágenes de acera y adoró todo el ejército de los cielos y le rindió culto. O sea que hizo aún adoración a los ángeles. Hoy hay también, hoy en este tiempo, hay algunas sectas cristianas evangélicas que adoran a los ángeles. Yo conozco uno que me manda siempre mensajes, y él se hace nombrar Querubín Córdoba, ¿no? Entonces, cuando yo tablé conversación con él, dije, ¿por qué Querubín? Dice, porque nosotros somos los ángeles del Señor que estamos reinando en este tiempo y somos los que llevamos el mensaje. Digo, el mensaje fue privado aún para los ángeles, y no es para los hombres el mensaje del Evangelio. No, nosotros estamos, dice, ya reinando. Ellos dicen que ya reinan acá, que el reino del cielo está establecido. Ellos son, o sea, querubín, se llama querubín, ángel, no sé cuánto, todo. Y si nosotros, por eso cambiamos nuestros nombres. Bien, digo yo. Si cambiaste tu nombre, ¿por qué no cambiaste tu apellido? ¿No? Porque Querubín Córdoba. Córdoba es un apellido tan común, español. Querubín Córdoba. Te hubiera puesto, no sé, Querubín Shaheb, qué sé yo, no sé, un nombre, ¿no? Es una tontería. Y él me quiere convencer a mí de que yo tengo que ser parte de su élite para poder llegar a tener un nivel de ángel o arcángel. Yo le digo, mira, estás endemoniado hasta los pelos, arrepentite y volvete a Dios, digo, porque te vas al infierno. Digo, porque la palabra de Dios dice que así viniese un ángel con un evangelio diferente a este, sea maldito, sea anatema. Fíjense hasta dónde ha llegado las barbaridades y la falta de arrepentimiento, y la adoración a los ángeles. Y aquí Manasés adoraba a los ángeles. Dice, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, en la casa de Jehová. O sea que edificó altares en el, ¿cómo es? En el lugar santo. O sea, en todo donde hacían los sacrificios, allí edificó, en el templo de Dios. Dice, en Jerusalén. Dice, en la casa de Jehová, la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Sin embargo, él edificó allí.
edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en todos los atrios de la casa de Jehová. Terrible, terrible. Y pasó a sus hijos por fuego. O sea que él sacrificó sus hijos al dios Moloc por fuego en el valle del hijo de Jimón. Y observaba los tiempos, o sea que era agorero. Dice, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos, encantadores, se cedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. O sea que practicó de todo este chico. De todo lo que podía haber, asesinato. ¿Y saben qué? Dicen los historiadores que fue después de que Isaías le trajera una profecía, fue el que mandó a cerrar al profeta Isaías. Fue el que mató a Isaías, el que lo hizo a cerrar a la mitad, que habla en el libro de Hebreos, creo que habla de eso. Me parece que habla con libros hechos, ¿no? En que muchos fueron pasados por sierra, ¿no? Dice, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Porque este es el otro problema, que no solamente se extravían ellos, sino que llevan a otros a extraviarse. Llevan a otros a extraviarse. ¿Por qué? Porque son conocidos, ¿no? Como estos cantantes. Ahora también hay un pastor, ¿no? Que salió con la teoría de la vacuna, ¿no? Y yo lo tenía por un pastor de sana doctrina. Y me pasaron un video, mi hijo me pasó un video, y donde este pastor habla, y ya hay muchos seguidores aquí en la ciudad de Mar del Plata que creen eso realmente. Bueno, y este habla de que él estudió y por todas las contradicciones que tiene la vacuna, es la marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? Y que la bestia ya nos marcó, y que fíjense... O sea que el anticristo quiere decir claro, que está y que dice que por eso ya no se puede entrar a los países, que está prohibido la entrada, y la palabra de Dios dice no podrán comprar ni vender. No tiene nada que ver eso, porque el país no te va a dejar entrar si vos tenés cierta vacuna, porque a ellos les parece que es riesgosa y no te va a dejar entrar. O sea, cada país tiene su forma de administrar su país. Entonces esta persona dice, no se puede comprar, claro, porque hay lugares en Europa no pueden entrar a restaurantes. Yo no voy a un restaurante de Europa. Aquí en Argentina todavía se puede comer en todos los restaurantes. Bueno, dice que esas son las señales y de que es un reseteo. Hay otro loco también dando vuelta aquí en Mar del Plata, que también habla de eso, habla de un reseteo, y hay muchos que creen en eso, un reseteo, y que la vacuna es la marca de la bestia, porque dice que la vacuna no tiene que ser una señal, o sea que la marca de la bestia, sí, puede ser espiritual, y que dice, bueno, si usted se ha vacunado, dice, por miedo, arrepiéntase, dice. Mire, la palabra, o sea, ya está equivocado en 2 puntos. Sí, hay claro, montones. Sí, hay muchos. Está equivocado en 2 puntos. Primero, número 1, para que eso suceda, ya el anticristo tiene que estar en función. Primer error, el anticristo no está en función. ¿Puede haber nacido el anticristo? Sí. El espíritu del anticristo, sí. El espíritu del anticristo está, pero claro, hay muchos anticristos. Pero el verdadero anticristo que se tiene que presentar, claro. puede haber nacido, y tal vez. Puede ser un bebé, y tal vez. Puede ser un adolescente, y tal vez sea un adolescente. Puede ser un joven, y tal vez sea un joven. Y en algún momento se manifiesta, pero todavía no. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia va a ser cuando ya se manifieste el anticristo. O sea, primer error. Ahí le erraron, pero mal. ¿No es cierto? Porque no es así como dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y para que eso suceda, tienen que suceder montones de cosas. Montones de cosas. Entonces, esta persona está diciendo de que si vos te pones la marca del anticristo, o sea, te pusiste la vacuna, dice, ya está marcado, así que arrepentite para salvarte. Segundo concepto, si tenés la marca del anticristo,
Ya no hay vuelta atrás. Por más que no hay lugar para el arrepentimiento. Ya no hay vuelta atrás. Bien, entonces, ¿en qué encierra esto? Que no creo que todos los cristianos que son guardados y protegidos, dirigidos por el Espíritu Santo, puedan ser engañados con esto, ¿no es cierto? Ponete la vacuna, ¿no? ¿Y qué? ¿Y el Señor no te va a hablar? El Señor no te va a revelar. Somos propiedad de Dios. O sea, que el Señor es celoso de nosotros, nos va a dejar libremente, claro, que nos pongan algo escondido. No, porque esto va a ser abiertamente, ¿no es cierto? Vos vas a querer hacer algo, no. Acá tenés que tener la marca, si no, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder vender, no vas a poder hacer nada. Y entonces vos vas a tener que negar a Cristo para recibir la marca, para poder participar en todo lo que es la vida que va a seguir. O sea, pero si ya recibiste la marca, no hay lugar al arrepentimiento. O sea que cometen errores doctrinales, errores de tiempo, errores de lo que son las, ¿cómo se llama? Las dispensaciones en los tiempos bíblicos. Los pactos. Cometen montones de errores y asustan a la gente. Yo le dije, le mandé un mensaje, le digo, dejate asustar a la gente con teorías conspiranoicas, digo, y lee bien la Biblia y no lleves tu propia revelación o tu propio entendimiento a las demás personas. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. O sea, ya no hay tiempo de arrepentimiento. Por aquí Manasés todavía tenía tiempo. Fíjense, Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén. Como estos pavos, pues son pavos, y hay muchos pavos que lo siguen, que se van a extraviar, así como se habían extraviado los moradores de Judá, por seguir cosas de locos. Dice, para hacer maldad que las naciones de Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fíjense, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no le escucharon. Mandó profetas, entre ellos el profeta Isaías. Dice, por lo cual Jehová trajo para ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dice, mas luego fue puesto en angustia, estaba puesto en angustia. Él recibió lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había anunciado por el profeta, le vino, él pensó de que no iba a pasar nada. Pero Dios es muy celoso de los pactos que hizo con sus padres, con los reyes, con David, con Salomón, con Ezequías. Es muy celoso, dice. Luego fue puesto en angustia. Fíjense lo que aquí sucede. Manasés oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dice, y habiendo orado, o sea, ¿qué hubo en él? En la humillación. Hubo arrepentimiento. En la humillación hubo arrepentimiento. Dice, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Dios oye a los arrepentidos. Dios oye a aquellos que se humillan y se arrepienten. Dios oyó, dice, su oración. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó después de oírlo? Y lo restauró en Jerusalén a su reino. Le devolvió su reino. Él había perdido su reino porque los asirios habían llevado a todos prisioneros, habían matado muchísima gente y estaban bajo el yugo de los asirios. Le dice, restauró a Jerusalén a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, fíjense, después de la restauración, después del arrepentimiento, fíjense lo que sucede. ¿Qué es lo que tiene que suceder con todos nosotros? Después de esto, Manasés, después de todo lo que había hecho, ¿no? Pero Dios lo perdona y Dios lo restaura. Cuando Dios ve arrepentimiento en una persona, Dios lo perdona y Dios lo restaura. Y restaurar es devolver, le devolvió todo, su reino, su posición y todo. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gigón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, amuralló Ofel y elevó el muro muy alto. Puso capitanes de ejército, dice, en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, esto es lo que hace el arrepentimiento. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová.
Dice, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando realmente hemos sido restaurados? Cuando ha habido arrepentimiento de corazón y somos restaurados por Dios, ¿qué dice? Fíjense, y reparó luego el altar de Jehová, la comunicación con Dios, la adoración a Dios. Él restauró, dice, reparó luego el altar a Jehová y sacrificó sobre el sacrificio, dice, sobre el sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Eso es lo que produce un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de corazón. Voy a leer la última y ya terminamos. Isaías 55, 7. Este es el pedido que el Señor nos hace, el mandato que el Señor nos da. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, deje todo, deje el inicuo sus pensamientos. Saquemos los altares a los baales de nuestra casa. Saquemos la adoración, saquemos todo aquello que nos lleva lejos de Dios. Una persona verdaderamente arrepentida es restaurada. Una persona restaurada ya no hace lo que hacía antes. Ya no practica lo que practicaba antes. Ya no piensa de la misma forma. Es diferente. Aunque tú quieras esconderte, el mundo siempre sabrá de que tú eres diferente. Aunque hables en algunas cosas y trates de esconder tu cristianismo, muchos sabrán de que aún soy diferente. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro? No, yo no soy, ni lo conozco a ese. No, yo no estoy con ellos. Y dice que aún llegó a insultar. Sin embargo, ¿qué le dijeron? No, tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque hablas como ellos y caminas como ellos. ¿Por qué? Porque en Pedro realmente estaba ocurriendo una transformación. Y la verdadera transformación llegó cuando el Señor, allí al final de un estudio que dimos el otro hace varios domingos, de que cuando el Señor lo restaura públicamente. Cuando le dice, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? 3 veces le dice, ¿me amas? Y Pedro se puso triste. Bueno, el Señor lo restauró. 3 veces lo había negado Pedro. Entonces el Señor restaura. Pero Pedro se humilló. Pedro reconoció. Pedro realmente pudo arrepentirse. Porque lloró amargamente. Él se arrepintió. Y Dios realmente lo levantó. Dios lo devolvió. Porque él pensó que nunca más iba a predicar. Que nunca más iba a ser uno de sus discípulos. Pero el Señor lo puso al frente de la iglesia de Jerusalén. Que era la iglesia base de todos los apóstoles. Entonces, conclusión. Primero, reconocimiento. Perdón y arrepentimiento. Si no hay perdón y arrepentimiento, no hay restauración. El Señor restaura cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, porque Manasés reconoció que él había pecado, había hecho terribles maldades, había pasado sacrificados su hijo al dios Moloc por fuego, a los bebés. Entonces, él había hecho cosas muy malas y había hecho cosas dentro aún del mismo templo, en el atrio del Señor. Había levantado allí una estatua. Entonces había hecho terribles cosas, pero en él hubo humillación, en él hubo arrepentimiento. Él reconoció que había fallado y Dios lo perdonó y restauró todo lo que él había perdido. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecado. Si no hay arrepentimiento, entonces será una vida cristiana light. Soy cristiano de boca, voy a la iglesia, aplaudo, escucho y todo, pero sigo con mi vida. No hay un cambio verdadero en mi vida. No hay un cambio, no hay una transformación en mi vida. Sigo siendo el mismo avaro, sigo siendo el mismo egoísta, sigo siendo el mismo amargado, raíz de amargura en nuestros corazones, odio.
resentimiento, falta de perdón. Seguimos siendo eso en nuestra vida verdadera. ¿Por qué? Porque es una vida falsa. Una vida falsa, la vida de un evangelio. Y la hay, ¿me entienden? Eso es una vida falsa. Aquel que piensa de que llevar una vida cristiana light y de tener otra vida aparte es bueno, no, eso es falso, hermano. Eso es un falso evangelio. No hay conversión. No hay una conversión fiel. No es genuino. No hay un arrepentimiento genuino. Entonces Dios no puede transformar una persona si no dice que si la semilla no cae a la tierra y muere, no puede haber un nuevo nacimiento. Y eso es lo que sucede. Cuando la semilla cae en tierra, al morir se parte a la mitad, pero se rompe para dar lugar a una nueva vida. Y eso es lo que sucede cuando nosotros llegamos a Cristo. Nosotros caemos en Cristo y Cristo nos rompe. Porque es necesario de que seamos rotos, decía, quebrados. Quebrados en nuestro orgullo, quebrados porque nosotros éramos malas personas. Para que una nueva vida empiece, para que una nueva vida florezca. Y esa nueva vida son los frutos del arrepentimiento. Tiene que haber fruto de arrepentimiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios dice, es bueno, es misericordioso, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, que si nosotros dejamos el camino del impío y nuestros pensamientos inicuos, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a restaurar. Dios va a hacer de nosotros una vida nueva. Y así como Manasés, que había hecho lo malo, muchos de nosotros muchos lo malo. Pero cuando nos encontramos con Cristo y realmente de corazón nos hemos arrepentido, entonces las cosas tienen que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. Antes era de una forma, ahora soy de otra. Pero no por apariencia. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los corazones. Siempre que el Señor confrontó a los religiosos, le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué realmente no decís, no, yo no creo en ti, pero me aduláis, dice el Señor, para ver qué pueden sacarme? Para ver en qué me pueden hacer caer. Entonces, el Señor conoce los corazones. De los de antes y de los de ahora. Conoce nuestros corazones, conoce el andar diario de cada uno de nosotros. Entonces nosotros no podemos mentirle a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Usted puede burlar a cualquiera, al pastor, a los hermanos, pero no a Dios. Y muchas veces reclamamos y golpeamos las puertas del cielo pidiendo que Dios nos dé o nos otorgue algo. Pero Dios no lo puede dar. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento verdadero. No ha habido una restauración en nuestra vida. Entonces Dios no te puede dar algo que te pueda hacer mal. O sea, tienes que primero ser transformado. Tienes que ser injertado en la vid verdadera. Nosotros somos el olivo silvestre. Somos la uva silvestre que fuimos injertados en la vid verdadera, en el olivo verdadero. Fuimos metidos en el reino de los cielos. Y tiene que haber esa transformación. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea de ejemplo y para cuando nosotros hablemos, el ejemplo nos acompañe. Que nosotros podamos decir algo y que nuestra palabra sea veraz y condice con nuestros hechos. Porque de otra forma, Dios no puede ser burlado. Y las bendiciones a veces caen en cuentagotas, porque realmente no estamos haciendo las cosas bien. No ha habido un arrepentimiento verdadero en nuestros corazones. Vamos a orar. Amén. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Si tienes que arreglar las cuentas con Dios, es ahora. Y ojalá el Espíritu Santo te haya puesto el sentir de algo que tienes que cambiar. Yo no lo sé. Pero el Espíritu Santo, y vos lo sabés, tú lo sabes. Y es tiempo de que realmente podamos demostrar con hechos lo que decimos con nuestros labios. Pero para hacer eso tiene que haber un verdadero arrepentimiento, para que pueda haber una verdadera restauración de nuestras vidas y que podamos ser cristianos originales. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te doy gracias porque
guardaste mi voz y mi garganta. Tal vez ahora, después, ya queda afónico, Señor, pero no interesa, porque he podido hablar lo que tú me diste. Y eso es más que suficiente. Gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego en este día, Señor, por cada uno de ellos. Señor, nos presentamos delante de ti hoy y queremos arreglar las cuentas contigo, nuestras cuentas contigo, Señor, personales. Señor, realmente reconocemos que te hemos fallado, Padre, te hemos fallado. Señor, estos personajes y estos reyes, Dios mío, de la historia del cristianismo hicieron cosas tremendas. Pero nosotros también hemos hecho cosas tremendas, Señor, porque el pecado es el mismo. Señor, el pecado no tiene tamaño, siempre es pecado. Y el pecado te ofende. Más tú habiendo sacrificado a tu Hijo por el perdón de nuestros pecados. Señor, por eso reconocemos que te hemos fallado y nos arrepentimos de corazón. Nos arrepentimos, Señor, de cada una de nuestras fallas. Y te pedimos perdón. Y pedimos que nos limpies y nos restaures. Señor, restaura nuestras vidas ahora. Así como lo hiciste con Manasés. Señor, así como hiciste con Manasés y le devolviste todo lo que había perdido. Señor, que podamos ser dignos de ti y que realmente el fruto de arrepentimiento se note en nuestras vidas. Que podamos ser benignos, alegres. Señor, que podamos ser, padres buenos, buenas personas. Señor, no estar amargado, no estar enojado. Señor, no tener raíz de amargura. No odiar a otra persona, Dios mío. Que podamos hacer el bien, ser misericordiosos y compartir con el que no tiene. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos restaures y que podamos ser realmente hijos fieles de verdad, Señor. En este día, ahora, Espíritu Santo, empieza a obrar en mi vida y en la vida de mis hermanos, en cada uno de ellos. Ahora, Espíritu Santo, aquel que necesite ser restaurado, que necesite ser reencauzado, Señor, en la verdadera vida cristiana, Dios mío, que durante años tal vez ha tenido una vida de apariencias, pero realmente hoy reconoce de que necesita volverse a ti de corazón, Señor, para que tú lo restaures y realmente él pueda recibir, Señor, la bendición completa, la bendición del reino, Padre. No a cuentagotas, sino que realmente podamos recibir toda la bendición del reino. Padre, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, aún por aquellas personas que son atormentadas, Señor, por el fin del mundo, y que todos estos, Señor, sátrapas, Señor, porque son sátrapas, bocones, Señor, no sé, apóstatas, que hablan, Señor, de cosas sin conocimiento y que asustan a la gente. Y que mucha gente, Señor, hasta han pensado en quitarse la vida porque se sentían perdidos. Perdidos porque ya se habían vacunado y que ya tenían la marca. Dios mío, ayúdanos y cierra la boca de esos leones, Padre. Cierra la boca de esos impíos. Ciérrala, Padre, para que no digan tantas sandeces, Dios mío, y confundan a la gente, sino realmente que puedan enseñar la palabra como está escrita, no con ideas propias, no con pensamientos propios, doctrinas propias y profecías propias, sino con lo que está escrito en tu palabra. Señor, yo te ruego por cada uno de los hermanos que tal vez han escuchado estos mensajes, que tú le traigas paz, Señor, porque tú eres un Dios de paz, Señor, y que todo tiene su tiempo, y que el tiempo del anticristo llegará, pero no es este el tiempo, Señor, y cuando llegue el anticristo, nosotros estaremos contigo. Señor, nos tenemos que preocupar por guardar y cuidar nuestra salvación, que es lo más importante. Señor, sabemos que en el mundo tendremos aflicciones, pero no tenemos que temer porque tú has vencido al mundo. Y porque tú, Señor, nos darás la corona. Señor, tenemos que seguir adelante con fe, Dios mío, y creyendo de que tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios piadoso, misericordioso, y que nos vas a guardar de todo intento del enemigo de confundirnos. Señor, levanta siervos y siervas tuyas que abren la verdad, y Señor, y que le cierren la boca a todos aquellos que están hablando tantas mentiras y engañando a tanta gente. Padre, yo bendigo a la iglesia
en el poderoso nombre Gracias. de Jesucristo de Nazaret. Amén. Sí, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Acompáñenos Aleluya. por un momentito, oramos por las necesidades. Hay bastante necesidades, ¿eh? Seguimos orando por la vida de Claudio, Señor, por esos tumorcitos que le han salido en sus caderas, Señor, para que tu mano poderosa, de la misma manera que has hecho con él del principio, Señor, lo Sí, vuelvas Señor. a hacer, Padre. Si es tu voluntad, Señor, puedas hacer un milagro por este varón, Señor, esté sanando, Señor, de toda Sí, dolencia, Señor. de todo cáncer, de todo problema en los huesos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús soltamos la palabra, Señor. Ahora, En el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios grande y misericordioso, Señor. Señor, sostenemos los brazos, Señor, de su familia en este tiempo Ahora, de pruebas, Señor, y de luchas. En el nombre de Jesús, oramos por la vida de Olga, Ahora, por ese Dios, en el ACV, nombre de para que tu Jesús. mano poderosa la esté tocando Toca en este su vida, momento. Señor. Toca su cerebro, vida Señor, ahora, toca sus Dios. arterias, Padre, sánala, Señor. Señor, En el ella está nombre de internada Jesús. allí con un ACV Ahora, hemorrágico. Dios mío. Padre, haz Ahora, un ahora, milagro, ahora. Padre. Te pedimos Sí, por la vida de Señor. Mica, Señor, por esa, Señor, ese problema tempomandibular, Señor, que ella tiene, Padre. Señor, es un problema congénito, es un problema, Señor, Santo. es muy jovencita, Señor. Te pedimos que hagas un Pon tu milagro en la mano, vida de Señor, Mica, pon tu Señor. mano, pon tu Señor, mano que ahora, ahora. operes un milagro allí en su mandíbula, Señor. Sabemos que Señor. ella le han hecho una cirugía en estos días que pasaron y necesita otra más, Señor. Pero, Señor, sabemos también que tú puedes operarla sí, también, Señor. porque tú eres el mejor cirujano, Señor. El cirujano mayor, Señor, eres tú, Padre. Por eso en esta hora te entregamos En el la vida nombre de de Mica, Jesús. Señor. También te entregamos, Señor, la ortodoncia que ella necesita, Padre, para que estés Ahora, supliendo en la economía de ella, Señor, todo lo que ella necesita para esa ortodoncia, Padre. Señor, también, Señor, bendice su familia, bendice la vida de su madre, Señor. Acomoda todas sus cosas, Señor. Haz justicia con sus vidas, Señor. Yo te pido por En su el nombre de economía, para que tú suplas toda necesidad en Ahora, esta casa, Dios, en en esta el nombre familia. de Jesús. Te pido por la vida, Señor, de Vale, también por esa alergia, Señor, que esté sanando de esa alergia, Padre. En el nombre de Señor, Jesús. sana esta familia, sana, Señor, de toda dolencia. Abre puertas, Señor, que están cerradas para ella, Señor, tanto para Claudia, para sus 2 hijas y para su hijo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, sí, sí. Oramos por una chiquita discapacitada, Señor, Milagros García se llama, quien su mamá, Señor, necesita mucho de ti, Señor. Necesitamos que tú la toques en esta hora, Ahora, Padre. Dios. Señor, que tú suplas toda necesidad, un trabajo para esta madre, Señor. Señor, ella necesita muchas cosas, Señor, entre esas cosas, elementos, Señor, como una sonda específica, Señor, que ella En el nombre necesita, de que no se Jesús. consigue, Señor. En el nombre de Jesús, en esa patología que ella tiene, Señor, que realmente pueda tener una buena calidad de vida, el nombre Señor. de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por milagro. Así como dice su nombre, milagros, necesitamos un milagro Ahora, para Señor, esta un vida, milagro. Señor. Para toda su En el familia, nombre de la Jesús. bendecimos. Oramos por la vida de Susana, de Tito, de Damián, toda esta familia, Señor, Ahora, para que tu Dios, mano en el poderosa nombre de Jesús. los siga tocando, siga Bendícelo, quebrantando, Señor, el corazón de Damián, Bendícelo, liberándolo, Padre, para la gloria de tu nombre, él pueda ser libre pronto, Señor, y esta familia pueda encontrar paz, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por la vida de Ivana, por ese problema intestinal, ese problema digestivo que ella tiene, que tiene que tomar una medicación para siempre, Señor. Tu mano poderosa la esté tocando. Tu mano poderosa toque su corazón y su alma. Bendice su vida, bendice su familia. También oramos por la vida, Señor, de Marcelo, Señor, por esa trombosis venosa profunda. Sí, Señor. Señor, para que mi hermano, Padre, pueda ser Ahora, tocado Señor. por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Sana, Jesús. Señor, esas arterias, sana la vena safena, Señor, sánalo de toda trombosis venosa profunda, de toda insuficiencia, Señor, Sí, Padre, de en el sangre, nombre de Señor, que no Jesús. llega bien, que En no el circula nombre de bien, Jesús. Señor, que no Ahora, irriga Dios. esas Ahora, venas, Dios, Señor. ahora. En el nombre poderoso Pon de tu Jesús, mano, saca Señor. todo dolor, Padre. Pon tu Restablece mano, esa Señor. circulación sanguínea, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por los intestinos de Amanda, Señor. Ese problema intestinal Sánala. que tiene en el colon, Señor, mi hermana, Padre. Tócala en este momento. Sánala, Señor. Liberta, Padre, esa vida, Señor. También oramos por la depresión, Señor. Declara, Ahora, Padre. Padre, en el Señor, nombre de esta Jesús. vida, esta mujer ha perdido un bebé, Señor, hace un tiempo y no ha podido salir de esa depresión, Señor. Ahora, Señor, sácala, Dios. sácala de esa Sácala, Dios. oscuridad, Señor, en esta hora, Padre. Saca toda depresión de la vida de Clara, Señor.
Ella está sumergida, Señor, en una enfermedad, en una depresión de muerte, Señor. Señor, reprendemos todo espíritu de muerte en la vida de Clara, Señor, y lo echamos fuera de su vida, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Que la muerte, Señor, sea, Señor, ella pueda ser libre de esa muerte, de esa depresión, Padre. Para la gloria de tu nombre, Señor. Sana esta vida, Señor. Sana su mente, sana su corazón, Señor. Arranca, Señor, de raíz, Señor, toda amargura, toda tristeza, todo desconsuelo, Padre, esta vida. En el nombre poderoso de Jesús, la bendecimos, Señor. La ponemos en tus manos para que tú hagas la obra, Señor, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús, también oramos, en último lugar, por la vida de Sergio, Señor. Señor, por esa trombosis, Señor, que a él le ha salido en uno de sus miembros, Señor, inferiores. Padre, te pedimos que también estés ahora, tocando, Padre, estés, Señor, normalizando, Señor, esa irrigación sanguínea, Señor, en ese miembro. En el nombre de ahora, Jesús, Dios. Señor, para que, Señor, cuando él tenga que regresar al médico, Padre, tú puedas, Señor, poner tu mano poderosa, Señor, y puedas sorprender la vida de Sergio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice la vida de Sergio, bendice Señor. La vida de Melina, Señor, bendice esta familia, la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús, oramos por cada uno de ellos. Oramos también por la vida de Estela, Señor. En el nombre de Jesús la bendecimos toda su familia allí en Loma del Gol, Padre. Y oramos por todos los hermanos, por el hermano Walter, Señor, por la hermana Susi, Señor, por su familia, por todos los hermanos, Señor, por los hermanos que se están congregando, los hermanos nuevos, por los hermanos, Señor, que tal vez en este tiempo se han enfriado, Señor, y están ahí, que no saben qué van a hacer. Señor, en esta hora, Señor, tú los conoces a cada uno de ellos. Señor, oramos por el Ministerio Agua de Vida a las Naciones, Señor, para que tú, Señor, acomodes todas las cosas, Señor, para que pronto pueda pasar, Señor, esta pandemia y podamos volver a tener nuestras reuniones presenciales. Señor, en el nombre de Jesús, podamos tener nuevamente la comunión unos con otros, Señor. Señor, bendice la iglesia de Jesucristo aquí en esta ciudad de Mar del Plata. Bendice los pastores de esta ciudad, las cabezas de esta ciudad, los líderes, los ancianos. Bendice las congregaciones de esta ciudad, Señor. Ten misericordia, ten piedad sobre cada uno de ellos, gracias, Señor. Y también queremos orar por la nación de Israel, Señor. Bendecimos la nación de Israel, bendecimos tu pueblo, Señor. Bendecimos, Señor, Señor, a ese país, a esa nación, Señor. El lugar donde tú, Señor, entregaste tu vida, Señor, allí por cada uno de nosotros, Señor, donde hay tanta historia, Señor, como dice la Biblia, Padre. Oramos por la nación de Israel, aún por las naciones vecinas, Señor, que están en conflictos bélicos. Señor, soltamos paz, Señor, sobre todas esas naciones, Señor, que están en guerra, que están en conflictos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, también oramos por Argentina, Señor, para que la paz de Dios pueda venir. Pon convicción de pecados, Señor, en cada creyente, en cada vida, en cada siervo, en cada responsable, en cada administrador de la Grace, Señor, en este país, en esta ciudad. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a Argentina, Padre. Soltamos palabras sobre la nación de Argentina, Señor, para que la paz de Dios venga, Señor. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por nuestro presidente, por los ministros, por los gobernadores, por los intendentes, por cada persona que está en eminencia y que tiene la responsabilidad de gobernar, Señor. Señor, que pueda haber temor de Dios en sus corazones, que puedan, Señor, gobernar, Señor, con honradez, Señor, con las cosas íntegras, con un buen testimonio, Padre. Saca toda corrupción de nuestro país, Señor. Pon personas, Señor, que realmente sean honestas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos nuestro país, bendecimos la ciudad de Mar del Plata, Señor, y te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por sus oraciones. Y bueno, he podido terminar con casi toda la voz. Sí, un y ahora se me está yendo. Bueno, pero el Señor me dio. Más afónico ahora. El Señor me dio la oportunidad de poder hablar de su palabra. Amén. Y lo que pase aquí y demás. Para eso están los médicos. Amén. Pero por lo menos pude traer este mensaje de parte del Señor. Amén. Para cada uno de ustedes. Así que bueno, los bendecimos, amén, los amamos en Cristo. Bueno, que tengan una buena semana. Cuídense del frío, porque el frío sigue. Amén. Cuídense de andar por ahí, porque
el COVID todavía sigue, puede venir una tercera ola y ahora, bueno, están las vacaciones de invierno y vamos a tener mucha gente en la ciudad, así que cuídese. Amén, Cuídese. hermano. Los amamos en Cristo, los abrazamos virtualmente, porque no podemos hacerlo presencialmente, pero los amamos de verdad, los Amén. extrañamos a todos. Dios los bendiga, Dios bendiga a su familia, sus trabajos, y estamos en contacto en la semana. Amén. Amén. Muchas bendiciones.